Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar este segundo día de Cuaresmales en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El tema de hoy es el pecado. Vamos a comenzar con una lectura, pasaje de Mateo 18. Dice de la siguiente manera: Jesús respondió: No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, el tema de hoy es el pecado. El pecado, como ya lo viste aquí en la lectura, vamos a enfocarlo hacia el perdón. Porque el pecado va a estar siempre allí. El pecado va a estar siempre acechándonos a manera de tentación. Lo importante es el perdón y cómo hacer para no caer en pecado. Bien, te voy a hacer una pregunta muy sencilla. Bueno, de hecho son dos. La primera pregunta es: identifica cuál es para ti tu pecado favorito. Esto hazlo en secreto, hazlo en silencio, en lo personal, allí para ti. ¿Cuál es para ti tu pecado favorito? Quizás sean 2, quizás sean 3, está bien, no hay problema, pero identifica para ti cuáles son esos 2 o 3 pecados favoritos. Muy bien, ya los tienes allí identificados. Esos pecados favoritos, por lo general, son pecados que uno planea. Son pecados que son atractivos, por eso es que son favoritos. Si nos damos cuenta que hay pecados que nos causan placer y hay pecados que nos causan dolor, los pecados que nos causan placer los buscamos y por eso son nuestros pecados favoritos y hasta los planeamos. Esa es la primera pregunta. ¿Ya identificaste cuáles son tus 2 o 3 pecados favoritos? De aquellos de los que adoleces y dices: híjole, volví a caer y volví a caer y volví a caer, pero pues hasta los planeamos. Esos que están ahí son tus pecados favoritos. Pregunta número 2. Identifica cuáles son para ti los 2 o 3 pecados involuntarios que más te lastiman, que más te causan dolor, que más te hacen caer y que más te llevan a situaciones no deseadas y que te dañan mucho. ¿Cuáles son tus 3 pecados involuntarios que más daño te hacen? Identifícalos. Si tienes que parar el video, páralo, deténlo. ¿Cuáles son los 3 pecados involuntarios que más daño te hacen? Bien, a ver entonces. Tenemos aquí 2 tipos de pecados. Escríbelos ahí en tu libreta, al cabo después tiras la hoja. ¿Cuáles? O pones un símbolo o algo para que los identifiques. Puedes dividir la hoja en dos partes. La parte de la izquierda, tus pecados favoritos, que hasta los planificas porque te causan placer. Y de la derecha, aquellos pecados involuntarios que no planificas, pero que cuando llegan te causan mucho dolor. Bien, vamos a ver qué es lo que nos recomienda la catequesis respecto de qué hacer con estos pecados. En primer lugar, tú ya estuviste con nosotros en el diplomado de teología, en el diplomado del alma, en el curso de catecismo, quizá también ya tomaste alguna vez el curso del Espíritu Santo o el retiro de querigma con nosotros. Y ya te das cuenta de que tú y yo debemos tomar la decisión de llegar al cielo. Si queremos llegar al cielo, necesitamos la ayuda de Dios para el manejo de las tentaciones. Ya hablamos de esto en el tema pasado, pero también cómo vamos a hacerle frente al pecado con la ayuda de Dios. Bien, tú y yo no queremos cometer pecado. Tú y yo queremos cometer el menor pecado posible porque ya nos dimos cuenta que queremos tener nuestra alma siempre permanentemente en estado de gracia. Perfecto. Sin embargo, hay esos 2 pecados que tienes tú, esos dos tipos de pecado que tienes tú ahí escritos en tu libreta. Los pecados favoritos y los pecados involuntarios. Punto número 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer con los pecados favoritos? Esos pecados favoritos que nos causan placer y que hasta hemos llegado a planificar y a poner en la agenda, los vamos a evitar. Tú y yo no queremos estar en pecado, los tenemos que evitar. Los tenemos que evitar y quitarlos de nuestra vida.
Para eso fue el tema pasado. Esos pecados llegan a través de tentación, llegan a través del gusto, de la vista, del oído, de la mente, del olfato, ¿lo recuerdas? Llegan a través de estos estímulos externos. Sin duda también existe el pecado venial. Ahorita voy a tomar 5 minutos para eso. Pero el pecado mortal, planificado, no debe existir. Ya tú y yo somos conscientes de que queremos llegar al cielo, queremos mantener un estado de gracia, por lo tanto, a partir de ahora, el pecado que nos causa placer, el que planificamos, quítalo. Pídele a Dios que te dé templanza para quitarlo de enfrente, ¿sí? También se va a presentar el pecado mortal, el pecado venial, ¿sí? El pecado venial, voy a tomar aquí unos minutos para abordar este punto. El pecado venial no rompe la amistad con Dios, pero sí daña la amistad, sí daña la relación con Dios. Pero tú y yo tampoco debemos tener pecado venial, por lo menos el pecado venial intencional. El pecado venial que no es intencional, bueno, ese vendrá por inercia y ya veremos ahorita qué hacemos. Pero con el pecado venial intencional tampoco debe existir, porque el pecado venial, aunque no rompa la relación con Dios, lastima la relación, y el novio no quiere lastimar a la novia, y la novia no quiere lastimar al novio. Por eso a Dios no se le ofende ni siquiera con un pecado venial. Mira, te lo pongo de esta manera. El padre Antonio Rollo Marín cuenta esta enseñanza. Dice: imagínate que el día de hoy se te apareciera el diablo y te dijera: si tú cometes el siguiente pecado venial, imagínate que esto te lo dice el diablo, acuérdate que el diablo es el padre de la mentira, pero vamos a pensar que te hiciera esto, que te dijera: mira, si tú cometes este pecado venial, yo te prometo que voy a liberar a todas las almas del infierno y las voy a mandar a Dios. Y te prometo que dejo de mandar tentaciones a todo el mundo para que se salven, pero comete este pecado venial. Si el diablo te dijera eso, dice el padre Antonio Rollo Marín, tú tendrías que decir: no, claro que no, porque a Dios no se le ofende, ni siquiera con un pecado venial. ¿Nos damos cuenta? Entonces, a ver, en este camino de santidad, en este camino de vida ascética, el camino de vida ascética, el estado de vida ascética, la vida de la asceta está lleno de tentaciones. Y va a haber pecado, claro que sí, no es una vida perfecta. La vida ascética, el estado del cultivo de la fe, esperanza, caridad, de las virtudes, está lleno de tentaciones y va a haber pecado. Por eso asceta viene de la palabra ascesis, que significa limpieza. Entonces la vida de la asceta, la vida ascética es una vida de limpieza permanente. Se va a presentar el pecado venial, no debe existir, por lo menos el intencional, y el pecado mortal intencional tampoco debe existir. Pero tú y yo nos damos cuenta que hay una serie de pecados que son los que tienes tú allí en la parte derecha de tu hoja, que son los pecados involuntarios, que son pecados mortales. Tú y yo llegamos a cometer, y hablo por mí, pecados mortales muy fuertes que se presentan de manera involuntaria. Casi siempre, el 95% de las veces, estos pecados involuntarios, mortales, que nos hacen daño, tienen que ver con nuestras emociones. Tienen que ver con algún estímulo emocional que nos hace daño a nosotros. Entonces, a ver, el pecado planificado te causa placer, pero ese ya no debe estar. El pecado mortal involuntario llega como un estímulo emocional, llega directamente a las emociones, y la parte más baja del hombre son las emociones, porque la razón debe estar por encima de las emociones. Sin embargo, el pecado involuntario llega a nuestra parte más baja y se despiertan odios, se despiertan rencores, se reviven recuerdos de cosas que sucedieron, y ¡ay, cómo nos hace daño todo esto! Y nos lleva a pecados muy fuertes.
en donde a lo mejor no cometimos ningún acto impuro con nuestro cuerpo, o no comimos de más, o no dijimos o pensamos cosas raras, pero las emociones nos invaden y nos llevan a pecar. Nos llevan a pecar porque despiertan de nosotros el odio hacia las personas, o incluso el odio a Dios, el rencor, las culpas, y esa parte debemos manejarla. Obviamente hay todo un tratado de psicología y también todo un tratado de teología moral que te recomiendo que tú revises. Hay varios libros al respecto. Al final del video menciono varios libros que tú puedes utilizar al respecto, pero aquí vamos a dar una mecánica sencilla, muy pequeñita, con base de teología moral, para manejar estos pecados mortales que se presentan de manera involuntaria. Bien, entonces, primer resumen. El pecado es el tema del día de hoy y estamos viendo 3 tipos de pecado. El pecado mortal planificado, el pecado venial también planificado, y el pecado mortal que no es planificado, el involuntario. Bien, el pecado mortal planificado no debe existir. El pecado venial planificado no debe existir. Pero vamos ahora a enfocarnos a los pecados mortales y también a los veniales que no son planificados, que son involuntarios y que nos causan mucho dolor. Estos pecados tienen que ver con las emociones y me voy a enfocar principalmente a rencores, odios y culpas. Estos pecados se despiertan en nosotros a través de rencores, a través de culpas, a través de odios. ¿Y cómo se presentan estos pecados? Pues se presentan de manera involuntaria. Tú llegas a la casa de los suegros, o a la casa de las cuñadas, o a la casa de tus hermanos, o a la casa de tus papás, o a la casa de tus hijos y a la casa de la nuera. Y entonces ves a una persona. Y tan solo el ver a esa persona, o el estar en compañía de esa persona, te despierta en tus emociones rencores, odios o culpas. Puede ser entonces a través de que ves una persona, o de que tienes una recuerdo que se te viene a la mente, o a través de una situación que lo desencadena. El primer caso ya lo puse, cuando ves a una persona, cuando llegas a la casa de alguien, o llega a tu casa alguien que te desencadena este tipo de emociones dentro de ti. Otro ejemplo es cuando tienes un recuerdo. Estás tú tranquila en tu casa tomando tu café y de repente, ya dijimos que la mente es muy loca, de repente la mente comienza a dar vueltas y recuerdas aquellas personas que te han hecho daño, o recuerdas algún suceso. Ni siquiera tiene que estar la persona ahí presente, pero se viene un recuerdo de una persona o de un suceso y eso te lleva al pecado, a un pecado que es involuntario y que no podemos manejar porque despierta emociones muy negativas, emociones pecaminosas. El tercer modo por el que por lo general se presenta también es a través de una situación de la vida normal, de la vida diaria. Te despiertas en la mañana porque los niños se van a la escuela, les vas a preparar la leche y el pan y resulta que no hay leche. Y eso te hace explotar. Tú estás en el trajín de la vida de diario y ese suceso te hace explotar. No fue una persona, no fue un recuerdo, sino fue algo de la vida cotidiana, algo del trajín diario del día, y esa situación te hace explotar. Y entonces te lleva cualquiera de estas 3 situaciones, el ver una persona o un recuerdo o una situación del día, te lleva a rencores, culpas y odios. Y esos rencores, culpas y odios casi siempre y la mayoría de las veces están dirigidas hacia una persona. Tú analízalo en ti, en mí, cuando tengo rencores, cuando tengo odios, cuando siento culpas, cuando tengo resentimientos, siempre están involucrados otras personas. Y particularmente hasta una persona en especial. Entonces,
esa persona, por lo general, lamentablemente así es alguien, por lo general, alguien muy cercano a nuestra familia. Muy probablemente, y fíjate lo que voy a decir, muy probablemente estas culpas, rencores y odios se despierten e involucren a tu esposo o a tu esposa o a tus papás o a tus hermanos o a tus suegros o a tu familia política de cuñadas, nueras, yernos, quizá sea con alguno de tus hijos o algún tío o algún primo. Por lo general, todas estas emociones que despiertan pecado mortal involuntario, que son los que más daño nos hacen, están involucrados con personas muy bien identificadas, cercanas a ti. Bien, dice Mateo 18, Jesús respondió, no tienes que perdonar a esa persona 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, estas personas que ya estás identificando, ahorita mientras escuchas el video, ya estás identificando cuáles son esas personas. Y entonces aparece a lo mejor allí la cara en tu mente, el rostro de tu esposa o de tu esposo, que es alguien que te ha hecho mucho daño. Puede ser que quien te haya hecho mucho daño son tus papás o tus suegros o un hermano. Identifica tú esa persona, ¿sí? Y esa persona no es ella quien te ha hecho daño. Quizás sí, pero quizá no. Lo que te daña es la emoción que se despierta en torno a ella. Porque a lo mejor esta persona hasta ya murió o ya no está cercana a ti o esa situación ya es muy lejana en el tiempo, pero la emoción ahí está fresca, la emoción ahí está patente, muy recurrente en nuestras emociones, en nuestros recuerdos. Y eso despierta rencores, culpas y odios que nos desenlazan y que desencadenan y que ocasionan en nuestro corazón pecado, odio, y eso nos lastima y abre la puerta al pecado. Entonces te das cuenta cómo entre más viejos somos, cuando vamos a confesarnos, nuestros pecados tienen que ver más con las emociones. Cuando el niño está chiquillo, cuando el niño tiene 7 años, 8 años, 10 años, sus pecadillos son de que se robó un chicle o se comió un chocolate o le dio una patada a su hermanita o le pegó a su hermano y son cuestiones físicas. Conforme va pasando el tiempo, el pecado se hace emocional. Y los pecados que tú y yo confesamos, y estoy hablando por mí principalmente, tienen que ver más con las emociones. Entonces, la catequesis nos dice lo siguiente. Para poder erradicar estos pecados que nos causan mucho dolor, no son placenteros, que nos causan mucho dolor y que tienen que ver con personas, aquí la catequesis nos propone un método de teología moral, muy simple de describir, pero muy difícil y pesadito para llevarlo a cabo. En primer lugar te dice la catequesis. En primer lugar, evita por un tiempo, puede ser un mes, puede ser un año, tú define o tú ve evaluando, evita por un tiempo encontrarte con esa persona que te desencadena todo esto. ¿Por qué? Porque lo que queremos es quitar el pecado, ¿sí? Lo que queremos es quitar el pecado. Entonces, primer punto de esta catequesis es evitar a esa persona por un tiempo. Evítala, ¿sí? Y ya que digas, la voy a evitar y ya lleves algunos días sin verla y no visitando ese lugar donde esa persona está, o quitándola de tus recuerdos, ¿sí? Entonces vamos al siguiente paso. El siguiente paso es el más complicado, que es el perdón. Entonces, déjame decirte que este tema
no debería llamarse el pecado, debería llamarse el perdón. Porque identificar el pecado no es difícil, pero llevar a cabo el perdón es lo complicado. Entonces, la catequesis nos dice, para el perdón, ya que evitaste a esa persona, entonces en tu casa, tómate tú misma, tú mismo, una terapia recurrente de diario durante un mes. Diario durante un mes, siéntate en la mesa de la cocina, tú a solas en algún momento del día. Puede ser cuando ya todos se fueron a dormir, o cuando ya todos se fueron a la escuela, o momentos después de la comida en donde la mesa se queda sola. Y entonces lleva a cabo 3 actos de perdón. El primer acto de perdón es el perdón en tu mente. Lo piensas y dices, voy a pensar, por ejemplo, la persona que me hizo daño se llama Manuel. Entonces comienzas a pensar, Manuel, te perdono, que Dios te bendiga. Manuel, te perdono, que Dios te bendiga. Comienza a pensarlo, a repasar esa frase en tu mente. Manuel, te perdono, que Dios te bendiga. Manuel, te perdono, que Dios te bendiga. Ya después de que estuviste así algunos minutos, ve al segundo punto. Dilo con la boca. Manuel, ya no solamente con la mente, sino también con la boca. Manuel, te perdono, que Dios te bendiga. Manuel, te perdono, que Dios te bendiga. Manuel, te perdono lo que me hiciste, lo que pasó, lo que ocurrió. Te perdono. Olvidemos esto, te perdono. A lo mejor Manuel ya ni siquiera vive. A lo mejor Manuel ya hasta vive en otro país. O a lo mejor Manuel ya se casó con otra. No importa. Pero el daño ahí está. Entonces, perdónalo con tu mente. Perdónalo con tu boca. Y punto número 3, escríbelo. Manuel, te perdono. Que Dios te bendiga. ¿Sí? Y esta práctica, esta actividad, te va a comenzar a generar perdón. Lo que pasa es que el perdón, qué difícil es, y de seguro hay terapias complicadas para el perdón, son muy buenas, hay que tomarlas, pero esta es una recetita pequeñita que te puede ayudar, ¿sí? Ya que estás llevando esto durante algunos días, ¿sí? Te comenté hace rato que un mes, pero ya cuando vas por ahí de la primera semana, acuérdate que esto dura un mes, pero ya cuando vas después de la primera semana, en este acto de pensar que lo perdonas, de decir que lo perdonas y que escribes que lo perdonas, vamos a comenzar a hacer otras 3 cosas. ¿Sí? ¿Cuáles son estas 3 cosas? Bien, estas 3 cosas es que vas a comenzar a hacer oración por Manuel. Es decir, vas a pensar, Manuel, te perdono, que Dios te bendiga. Vas a decir, Manuel, te perdono, que Dios te bendiga. Vas a escribir, Manuel, te perdono, que Dios te bendiga. Y además vas a hacer oración. Señor, te pido, te ofrezco este Padre Nuestro, esta Ave María y este Gloria, por el perdón que yo tengo para con Manuel. Padre Nuestro, Dios te salve María, gloria al Padre. O un rosario, o la oración que te guste a ti. Comienza a practicar oración por Manuel y por el perdón hacia Manuel. ¿Sí? Punto número 2. Comienza a mandar a decir misas por Manuel o asistir a misa por Manuel. A practicar la comunión por Manuel y por el perdón hacia Manuel. Entonces, no solamente lo piensas, no solamente lo dices, no solamente lo escribes, sino que además haces oración por él, vas a misa por él y comulgas por él, y el último, ayunas por él. Algún día, a la semana, un ayuno de 3 horas, en vez de desayunar a las 8 de la mañana, desayuna a las 11, y antes de desayunar haz una oración, y que ofreces ese ayuno, esa mortificación del cuerpo, por Manuel y por el perdón que le das a Manuel. Por eso es 70 veces 7. Por eso es 70 veces 7. Y estos pecados involuntarios los estás encomendando a Dios.
los estás encomendando a Dios y le estás pidiendo, y le estás pidiendo su socorro para con ese pecado que no has podido manejar por muchos años, para ese pecado que no he podido manejar por muchos años, porque nada más veo a Manuel y se me hierve la sangre. Nada más escucho la palabra Manuel y ya estoy hiriéndolo con la mente y blasfemando contra él. No, esto debe de cambiar. Esto debe de cambiar. Tú y yo queremos el cielo. Tú y yo queremos mantener un estado de gracia, mantener un estado de santidad, trabajar duro en nuestra vida ascética, en nuestro perfeccionamiento de fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Queremos ser templos del Espíritu Santo, y entonces no solamente con nuestros actos, sino con el acto sobrenatural tiene que llevarse a cabo esto. ¿Te fijas cómo las tres primeras son actos de nosotros? El pensar, el decir y el escribir son actos de nosotros, y los otros tres son actos sobrenaturales. Le estamos orando a Dios, estamos llevando a cabo el sacrificio de la misa para con Dios y el ayuno para con Dios para que este perdón se lleve a cabo. Estamos involucrando el acto sobrenatural de Dios sobre la relación dañada que tengo con Manuel. Qué difícil, pero si no es así no va a poder ser. Si no es así, no va a poder ser. Entonces, haciendo un resumen, este tema es el pecado. El pecado planificado lo quitamos. El pecado mortal planificado. El pecado venial planificado ni lo cometemos. Pero aquellos pecados involuntarios que tienen que ver con nuestras emociones, con nuestros rencores, culpas, odios, resentimientos, y que están principalmente relacionados con personas muy cercanas a nosotros, perdonar. La acción es perdonar. ¿Y qué acto de Cuaresma tan sublime? ¿Qué acto de Cuaresma tan perfecto? Perdonar. Nos encomendamos a Dios para el perdón, pedimos su ayuda para con el perdón, y que Dios dirija en estos actos de perdón nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.